Muy buenos días a todas, a todos, a todes. A los medios de comunicación que siempre están presentes ayudándonos a transmitir a la ciudadanía todas las participaciones de cada uno de los compañeros y compañeras diputados y diputadas, a la ciudadanía en general que nos visita hoy aquí en este honorable Congreso. Compañeras diputados y compañeros diputados, presidenta de la mesa directiva presente, compañeras de la mesa, un gusto tener esta sesión un día más con ustedes. Honorable asamblea, la que suscribe, diputada Gabriela Montoya Terrazas, integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en el honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 100, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, someto a su consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se propone adicionar una fracción 11ª al artículo 274 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. En sesión pública ordinaria de fecha 11 de junio del 2019 fue presentada ante este honorable Congreso del Estado iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adicionaba una fracción 11ª al artículo 274 del Código Penal de nuestro Estado. En dicha fracción se establecía la hipótesis de que cometía abuso de autoridad aquel servidor público en perjuicio de particulares que privara a un individuo del producto de su trabajo sin que mediara una resolución judicial. Se precisaba en dicha iniciativa que el 31 de diciembre de 1974 había sido publicada en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se realizaban diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre ellas se encontraban modificaciones al artículo 5, particularmente en su párrafo primero, redacción que a la fecha sigue encontrándose vigente en nuestro marco constitucional, siendo el siguiente. Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Fue tal importancia de esta modificación constitucional que cuando se expidió el primer Código Penal para nuestro Estado por parte de los legisladores de aquella época y que fuera publicado el 31 de diciembre de 1980 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, se contempló dentro del libro tercero denominado Delitos Oficiales, el título primero, capítulo primero, el artículo 322 del tipo penal, delito de abuso de autoridad en su fracción sexta, bajo la hipótesis siguiente: privar a un individuo del producto de su trabajo sin que medie la solución judicial, no se considera como delictuosa la retención de parte de los salarios y del sueldo para el pago de cuotas sindicales. He de mencionar que el 15 de enero de 1991 fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado un nuevo Código Penal, abrogando el publicado en diciembre de 1980, el cual continuaba manteniendo la hipótesis. Posteriormente, en marzo del 2005, fue aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado un nuevo Código Penal, abrogando el de 1991, en el cual los legisladores de ese tiempo desafortunadamente no consideraron la hipótesis que se venía planteando en la codificación penal anterior,
Posteriormente, en noviembre de 1914, se expidió un nuevo Código Penal abrogando el del 2005, el cual no contempló de nueva cuenta el supuesto protector al que me he venido refiriendo. Ahora bien, es preciso mencionar a los integrantes de esta Asamblea Legislativa que la hipótesis que se puso en consideración en aquella ocasión y que el día de hoy se vuelve a retomar, dista un poco a la propuesta inserta en el proyecto de decreto que hoy pongo a consideración. Sin embargo, el fondo radica en lo mismo, en la protección de los derechos laborales de los trabajadores. Es oportuno hacer del conocimiento de este Pleno que dicha disposición se encuentra vigente en la legislación penal del Estado de Zacatecas y en el Estado de México, mereciéndoles incluso un capítulo en el que se advierten diversas conductas constitutivas de un delito atribuibles al patrón que incurre en diversas hipótesis que afecten a sus trabajadores de manera intencional. Primeramente, particularizando en la legislación penal del Estado de Zacatecas, encontramos que en esa protección al bien jurídico tutelado es más amplia, derivado de que se contempla dentro de ella un capítulo segundo denominado Delitos contra el Trabajo y la Previsión Social, el cual precisa los derechos de los trabajadores y que para el caso concreto que nos ocupa, señala que en su artículo 353, fracción cuarta, que incurre en responsabilidad todo patrón, persona física o moral que retenga en todo o en parte los salarios de los trabajadores en concepto de multa, deuda o por cualquier otro que no esté autorizado legalmente. Consecuentemente, respecto a la legislación penal del Estado de México, se contempla un capítulo segundo denominado Delitos contra el Trabajo y la Previsión Social, el cual, al igual que el Estado de Zacatecas, la protección al bien jurídico tutelado es más amplio y que para el caso concreto que nos ocupa, señala que en su artículo 202, fracción segunda, que comete este delito el patrón que habitualmente y violando a la Ley Federal del Trabajo retenga en todo o en parte los salarios de los trabajadores por concepto de multa o cualquier otro que no esté autorizado legalmente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, la iniciativa con proyecto de decreto que hoy propongo en esta honorable asamblea tiene como fin fortalecer y garantizar los derechos de las y los trabajadores ante abusos e injusticias laborales, castigando con ello a aquel patrón que de manera arbitraria y contraria a derecho prive al trabajador del producto de su trabajo. No podemos permitir que ningún patrón esté por encima de los derechos laborales. Por último, es preciso mencionar que la presente iniciativa con proyecto de decreto no afecta de manera positiva o negativa el presupuesto para el presente o futuro ejercicio fiscal, puesto que con su aprobación y entrada en vigor no se estaría creando un nuevo gasto para el Estado o ente público alguno, o que se dé algún incremento en sus ingresos. Lo anterior para efectos de que se contemple la estimación del impacto presupuestario a que se refiere en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios, y que habrá de integrarse en el dictamen que debe emitir la comisión respectiva. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea lo siguiente. Proyecto de decreto. Se adiciona una fracción 11ª al artículo 274 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Artículo 1. Se adiciona una fracción 11ª al artículo 274 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur para quedar como sigue. Artículo 274. Abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública. Cometen el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública los servidores públicos que en perjuicio de particulares en razón de sus funciones y con los medios o la autoridad que éstas le otorguen incurra en los siguientes abusos. 11º. Retengan todo o en parte los salarios de los trabajadores por conceptos de multa o cualquier otro concepto que no esté autorizado legalmente o en su caso el trabajador no consienta dicho descuento. Transitorio, artículo único. El presente decreto
entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Atentamente, diputada Gabriela Montoya Terrazas, integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Es cuanto. Buen día.